Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase del curso de Anatomía por Esquemas de los miembros superiores e inferiores. En esta oportunidad vamos a estudiar a los plexos que se encargan de dar inervación sensitiva y motora al miembro pélvico o miembro inferior. Estos son el plexo lumbar y el plexo sacro. Ambos plexos en su constitución general tienen forma triangular con un vértice orientado hacia el exterior o lateral, una base interna orientada hacia la columna vertebral y entre su disposición participan, como recordamos siempre, todas las ramas anteriores de diferentes nervios que vamos a ir a describir en sentido cefalocaudal. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ver cuáles son las ramas que constituyen ambos plexos y la vamos a describir en línea desde arriba hacia abajo para que podamos, digamos, trazar en forma horizontal en la pantalla la formación y para ustedes les sea sencillo recordarla. Pero recuerden que la disposición del plexo en general se encuentra ubicado por delante de grandes músculos, de grandes grupos musculares y de músculos importantes que ustedes ya los conocen porque ya los hemos mencionado, pero que no lo vamos a poder describir como se ve anatómicamente, sino para poder describir su constitución y que sea esquemático para ustedes, lo vamos a describir en sentido horizontal. Por eso no va a tener la formación, esta forma triangular. Por eso les aclaro que estos plexos tienen esta forma triangular con la base orientada, como les dije, hacia la columna vertebral o medial. El primer nervio que participa y que vamos a mencionar como como participante, que en realidad emite una rama que va a ser anastomótica, es el duodécimo nervio torácico. El duodécimo nervio torácico lo que hace es emitir este sería el duodécimo, emite una rama colateral que sea anastomosa o una rama anastomótica con la rama anterior del primer nervio lumbar. Este sería el primer nervio lumbar. Ese primer nervio lumbar va a mandar otra rama anastomótica a el segundo nervio lumbar. Bien, lo dejamos ahí. Este sería el segundo nervio lumbar. Vamos a recordar que todas son, como dije antes, ramas anteriores de los distintos nervios, los que participan. El segundo nervio lumbar va a mandar una rama anastomótica al tercer nervio lumbar. Bien, tengo el tercer nervio lumbar. Y el cuarto nervio también va a mandar una rama anastomótica para unirse. Todos estos nervios van a formar parte del plexo lumbar. Son ramos nerviosos que son todos importantes. Este primer nervio lumbar, cuando llega periféricamente y se comienza a distribuir, se divide en dos ramas terminales. Esas ramas terminales en las que se divide son los nervios abdominogenitales mayor y menor, llamados antiguamente así, pero que hoy los llamamos con otro nombre. A estos nervios los llamamos hoy nervio ilio inguinal y nervio ilio hipogástrico. Ilio inguinal e ilio hipogástrico. Bien, importantes ambos, se distribuyen dando inervación motora y distribuyendo sensibilidad también, una modalidad sensitiva a los músculos de la pared abdominal, trayecto inguinal y las partes blandas que corresponden a las envolturas de los órganos reproductores externos. Por otro lado, tengo el segundo nervio. Este segundo nervio lumbar que recibió la anastomosis del primero también se va a dividir en dos ramas terminales. Esas ramas terminales en las que se va a dividir también se distribuyen en la pared abdominal y en la parte anterointerna de nuestro muslo y la región crural y descienden verticalmente por delante, recorriendo o teniendo un recorrido, prácticamente vertical, por decirlo de alguna manera, la parte más externa de nuestro muslo. Lo tenemos que recordar simplemente porque da inervación sensitiva a la pared anteroexterna del segmento del muslo de nuestro miembro inferior, y esos dos nervios son el nervio femoral superficial, antes llamado
femorocutáneo, como su nombre lo indica, femoral superficial, se queda simplemente en los tegmentos superficiales y da inervación sensitiva. Y el otro nervio es el nervio femorocrural o femorogenital. Hoy se elige llamarlo como femorogenital, es decir, que lo que hace es dar inervación a la región anterointerna de nuestro muslo y la región genital. Estos nervios van a ser objeto de nuestro estudio con más profundidad en su descripción cuando estemos describiendo el ser humano y su medio y sexualidad, género y reproducción en segundo año de nuestra carrera. Bien, vamos a seguir viendo lo que pasa con este segundo nervio. Este segundo nervio además da una rama que es anterior. Esa rama anterior, vamos a pintarlo un poquito, vamos a hacerla más gruesa. Esa rama anterior, imagínense esta, se une con otra rama anterior que procede del tercer nervio y también una rama anterior que procede del cuarto nervio. Es decir, cada uno de estos nervios, el segundo, el tercero y el cuarto, dan una rama anterior. Entonces yo le pongo ahí, son ramas anteriores. Estas ramas anteriores forman un gran nervio, que no es el más grande del plexo, pero es una rama terminal que nosotros vamos a estudiar, que desciende por nuestro miembro inferior y da inervación importante, fundamentalmente este nervio a los músculos que son los aductores. Entonces ese nervio o este nervio es el nervio abductor, el nervio obturador, perdón. Este es el nervio obturador. Este nervio obturador, ya lo vamos a estudiar con más detalle, tiene la característica de que sale de la pelvis hacia el exterior a través del conducto subpubiano. Bien, pero después tenemos que cada uno de estos nervios, el segundo, el tercero y el cuarto, dan también ramas que son posteriores. Estas ramas posteriores también se van a reunir, son posteriores. Bien, vamos a pintarlas con línea de puntos para que nos notemos que son posteriores, como siempre hacemos un poco los que describimos la anatomía, como para diferenciarlas, ¿no? Entonces, todas estas ramas son todas posteriores y todas estas ramas posteriores se van a reunir en un punto, ¿bien? Todas ramas posteriores se reúnen en un punto que van a constituir un nervio. ¿Qué es el nervio? Esta la podemos ver, darle continuidad. Este nervio que constituye la rama posterior es un nervio o es el mayor nervio de este plexo que es externo con respecto al anterior, que ahora lo vamos a describir. Ese nervio es el nervio femoral o crural. Este es el nervio femoral. Antiguamente a este nervio lo llamábamos nervio crural. Todo lo que en la nomenclatura antigua lo encuentren con el nervio crural, en la nomenclatura actual lo llamamos nervio femoral. Entonces, como para ir cerrando la idea de este plexo lumbar, que sería el plexo lumbar, esto que estamos estudiando, estos nervios que tenemos acá, son lo que constituyen el plexo lumbar. Este plexo lumbar está constituido por las anastomosis de entre el 12º nervio torácico, primero, segundo, tercer y cuarto nervio lumbar. ¿Sí? Son todos lumbares. Todos estos plexos, todos estos nervios van a constituir este plexo que va a dar dos ramas finales o terminales que son el nervio obturador, que está destinado a dar inervación a los músculos aductores, y el nervio femoral, que está destinado a dar una rama sensitiva, que es el nervio safeno interno, que luego lo vamos a ver, y todas las ramas que van a dar inervación fundamentalmente a a un grupo muscular que es el grupo muscular anterior, o también podemos decir al sartorio y al músculo cuádriceps. Estos nerviecitos que tenemos acá, toda esta constitución está, podemos decir, desarrollada por delante de un músculo. Ese músculo os pasa por delante, o se desarrolla por delante de un músculo.
el músculo sobre el que se desarrolla es un músculo sobre el cual se desarrolla es un músculo que ustedes conocen con el nombre de músculo psoas. Entonces, todas estas ramitas se están formando por delante del psoas y lo inervan, es decir, este plexo, las ramas constituyentes de este plexo inervan a este músculo que es el psoas. Entonces, es importante que ustedes recuerden que este plexo se relaciona con este músculo que es el psoas. Bien, el psoas es un músculo que está paralelo a la columna vertebral, parasagital con respecto a ella y que justamente está inervado por las ramitas del mismo plexo. Es decir, el psoas está inervado por ramas colaterales que proceden de las ramas de formación del plexo lumbar. Si nosotros continuamos hacia abajo, nos encontramos que se continúa el quinto nervio lumbar. Luego del quinto nervio lumbar tengo el primer nervio sacro, el segundo nervio sacro, el tercer nervio sacro, el cuarto nervio sacro, el quinto nervio sacro y también hay un primer nervio coccigio. Nosotros vamos a estudiar hasta el tercero porque hasta el tercero, hasta aquí es donde nosotros tenemos, vamos a ponerlo como una línea importante. Perdón. Esto me interesa que ustedes los rescaten como importante. Hasta aquí yo tendría el plexo sacro, ¿bien? Hasta ahí yo tendría el plexo sacro, o sea, todo esto constituiría nuestro plexo sacro. Todas estas ramas van a ser constitutivas del plexo sacro. Bien, estas que están aquí abajo, igual que la primera coccigia, van a formar parte del plexo pudendo y sacrococcigio, que vamos a estudiarlo más adelante, pero por ahora nos vamos a interesar en esto. Ahora vamos a ver que el quinto nervio lumbar recibe una anastomosis del cuarto nervio lumbar y se une al primer nervio sacro, y van a constituir entre ambos un tronco muy importante que une los dos plexos que se llama tronco lumbosacro. Este tronco es muy importante. Bien, ese sería el tronco lumbosacro. Está inmediatamente por fuera de la articulación sacroilíaca, participa en la constitución del plexo sacro y une el plexo lumbar con el plexo sacro. El segundo nervio lumbar, junto con el tercer nervio lumbar y las ramas que lo constituyen, que se dividen en anteriores y posteriores, van a su vez, vamos a aumentar un poquito el grosor de esto, solamente como para darle un poco más de contundencia y que no nos quede porque son ramos más groseros, van a constituir entre todas ellas, de esta manera, el plexo sacro, que obviamente que va a mandar el tercero. Este plexo va a formar finalmente un nervio muy importante que yo tengo aquí. Este nervio que se forma por la reunión de todos estos nervios, el tercero, el segundo, el primero y el tronco lumbosacro, es el famoso plexo sacro. Les digo así porque en realidad el nervio, ese nervio que tengo aquí, este nervio es el más grande de toda nuestra economía y ese nervio recibe el nombre de nervio ciático mayor. Bien, el nervio ciático mayor, este es el plexo sacro, fíjense que el tronco lumbosacro más el primero, segundo y tercer nervio sacro se van a reunir, fíjense la forma de triángulo que tiene en un gran nervio periférico terminal, el mayor de nuestra economía, que es el nervio ciático
algunos los han escuchado nombrar seguro, mayor. Bien, por dentro del ciático mayor hay otro nervio que es posterior, es posterior en cuanto a su origen. Nace por dentro de él otro nervio que lo acompaña en un pequeño segmento de su desarrollo, que en realidad muchos lo consideran como una rama terminal y otros autores lo consideran como una rama colateral. Para nosotros es lo mismo, para nosotros es una rama terminal. Este nervio es el nervio ciático, pero menor. Es de menor tamaño, corre por dentro del nervio ciático mayor, se desprende del primero, segundo y tercer nervio por distintas ramitas. El tercer nervio sacro también está unido al cuarto, bien, por una rama anastomótica y así sucesivamente, al quinto y demás. Esto tanto no nos interesa, tiene mayor desarrollo, pero decimos que tanto no nos interesa justamente porque forma parte de otro plexo que inerva el periné, también inerva algunos de los músculos importantes de la región, digamos, glútea, pero lo vamos a ver con más detalle en segundo año. Por ahora nos vamos a quedar con esto, que ya tenemos bastante para describir. Vamos a ver que del primer nervio sacro, fundamentalmente, se desprende hacia adelante unos nerviositos pequeñitos que no son tan pequeños, son colaterales, que yo se los dibujo así para que se lo acuerden, uno superior, otro inferior, que son el nervio glúteo superior y el nervio glúteo inferior. Ambos nervios, glúteo superior e inferior, dan inervación obviamente a los glúteos y a la fascia lata. El glúteo superior da fundamentalmente inervación al músculo glúteo medio, al glúteo menor, al glúteo mayor y a la fascia lata. Bien, y el glúteo inferior da inervación a un músculo que es el músculo glúteo mayor fundamentalmente. Bien, o sea que tengo los dos músculos glúteos y como igual el plexo sacro en general junto con el nervio ciático mayor, van a salir de la pelvis hacia el miembro inferior, descendiendo por el plano posterior de los músculos pelvianos que estarían comprendidos por los músculos glúteos, es decir, que pasan por el agujero ciático mayor o la escotadura ciática mayor y comienzan a distribuir ramos motores colaterales para los músculos zonales. Entonces, por eso tengo un nervio glúteo superior, un nervio glúteo inferior. Pero también tengo otros nervios, que yo se los dibujo acá chiquitos, simplemente para que ustedes lo recuerden, ¿eh? No tiene esta disposición, simplemente son todos descendentes y orientados hacia afuera. Pero yo se los dibujo así para que me entre el nombre y no tenga que hacerlo más difícil, pero simplemente es esquemático, ¿bien? Entonces, tengo un nervio, que es el nervio que va al músculo obturador interno. Tengo otros dos, que son para los que son los nervios geminos. O sea que son dos, ¿sí? Los geminos superiores e inferiores. Tengo otro nervio que va para el crural, para el músculo cuadrado crural, ¿bien? Que nacen también del primero. Y me falta otro más, que es otro pequeño, que se distribuye, porque este músculo está ubicado, este plexo está ubicado por delante de un músculo que es el músculo piramidal, por lo tanto también hay un nervio que es el nervio piramidal. ¿Qué les quiero decir? Que el obturador interno, el crural, los geminos y el piramidal son nervios que se desprenden del primer nervio sacro, se distribuyen en estos músculos y lo inervan, pero que además este plexo da al nervio glúteo superior e inferior que se distribuyen en los glúteos de esta manera. Este plexo, así como ustedes lo ven, tiene la característica
de estar ubicado por delante de un músculo. El músculo sobre el que está ubicado es el músculo piramidal. No sé si lo voy a poder hacer a este músculo. A ver si me salen. Ahí está, bueno, más o menos. Está por delante de un músculo que se llama piramidal. Bien, ahí lo tienen. El piramidal de esta manera, a ver si me sale un poquito mejor, lo podemos torcer un poquitito. Ahí está por delante del piramidal. El piramidal, o por delante del piramidal, se desarrolla todo este músculo muy importante. Para que se acuerden nada más, como importante. Bien, está el músculo piramidal digamos, desarrollándose por delante del piramidal, quise decir, se está desarrollando este plexo. Bien, importante para tener en cuenta, me parece como importante tenerlo en cuenta. Ahí sin querer, perdón, qué tonto. Vamos a volver a copiarlo. En realidad, recuerdo, les vuelvo a decir, a ver, porque capaz que entre que yo quiero dibujar algo que no me está saliendo muy bien, puedo confundirme en el discurso y después ustedes van a tener complicaciones. Lo que yo les quiero decir es que este plexo está constituido por delante de este músculo, que yo se lo quiero dibujar como si fuese piramidal, no me está saliendo bien, pero bueno, este es el músculo piramidal más o menos, ustedes lo están entendiendo, ¿bien? Ese músculo piramidal sale también de la cavidad pelviana por la escotadura ciática mayor. Entonces, todos estos elementos salen por la escotadura ciática mayor. Este nervio glúteo inferior, si queremos mencionar algo más de él, como para recordarlo así como importante, el glúteo inferior, también da una rama perineal para el piso de la pelvis. Acá vamos a ponerlo más arriba para que no se nos confunda, porque parece que estamos hablando del ciático mayor ahí. Este músculo, este nervio que es el nervio glúteo inferior, da una rama también perineal, es decir, para los músculos que se distribuye entre los músculos del periné, y da una rama sensitiva para la región glútea. Bien, entonces da un ramo motor. Bien, todas estas son ramas motoras para el músculo glúteo mayor, pero también da una rama sensitiva y una rama perineal que se va a distribuir. En definitiva, esta es la constitución de los nervios o de las ramas que constituyen tanto el plexo lumbar como el plexo sacro que ustedes tienen que reconocer. Vamos ahora a describir las ramas terminales que son el nervio obturador y el nervio femoral. Y luego vamos a ir con el ciático mayor para entender su distribución y algo muy pequeñito del ciático menor que es ínfimo en relación al ciático mayor, lo acompaña en parte, pero es muy poquito lo que hace. Me interesa que recuerden que las ramas de constitución del plexo lumbar inervan al psoas y que las ramas de constitución del plexo sacro inervan a los músculos de la pelvis posterior rotadores externos, que son el piramidal, los geminos, el cuadrado crural y el obturador interno. En tanto que los ramos glúteos superiores e inferiores van a dar inervación a los músculos glúteos, pero a su vez el inferior, un ramo perineal y un ramo sensitivo. Vamos ahora a describir a un nervio que es el nervio crural. Vamos a tratar de ver si podemos ver en la misma imagen, el nervio obturador y el nervio crural o femoral. A mí me sale crural porque tantos años lo describí como crural que se me dificulta describirlo como femoral. Entonces vamos a hablar del nervio obturador y del nervio femoral si podemos, si podemos en el mismo lugar, aunque sea vemos la emergencia. Ustedes recuerden dónde se originaron. El obturador se originaba de todas las ramas anteriores del plexo lumbar y el femoral de todas las ramas posteriores del plexo lumbar. Para poder entender esto, vamos a recordar lo siguiente. Nosotros tenemos el hueso coxal, que se acuerdan que tenía un orificio que era el agujero isquiopubiano, ¿sí? Ese agujero isquiopubiano, yo lo recorto ahí, nada más. Esta es la parte posterior. Esperen, vamos a hacerlo nuevamente a esto. Disculpen chicos, un poquitito. Me interesa que entiendan esto para que se den cuenta. Este sería el borde anterior del hueso. Ahí tendría el marco del agujero isquiopubiano.
la tuberosidad isquiática, ¿bien? Y nos vamos para atrás pensando que tengo la escotadura ciática menor, la espina ciática, la escotadura ciática mayor y después el resto del hueso lo dejamos ahí, ¿no? Lo cortamos al hueso ahí, ¿no? Acá tenemos el agujero obturador y si se acuerda del agujero obturador tenía hacia adelante y hacia arriba un canal que era el canal subpubiano y esto estaba tapizado por una membrana que era la membrana obturatriz. Todo esto obviamente es el hueso y ahí ese reforzamiento que siempre lo mencionamos, que es importante, que es la tuberosidad isquiática, justamente porque esa tuberosidad isquiática es un poco, acá tenemos la espina ciática, es un poco la que da apoyo a este hueso coxal. El nervio obturador que nosotros habíamos dibujado que estaba formado por todas las ramitas anteriores desde la segunda lumbar hasta la cuarta lumbar viene descendiendo por nuestra cavidad pelviana desde atrás hacia adelante. Viene descendiendo de esta manera el nervio obturador y sale de la pelvis por el agujero obturador a nivel del conducto del canal subpubiano y ahí lo encuentro periféricamente. Así es como sale, qué feo que me salió esto, así es como sale de nuestra pelvis este nervio que es el nervio obturador, o sea, viene de la pelvis, de su origen, a nivel de, digamos, no me sale la palabra, a nivel de su origen en la región de retroperitoneo, y desciende posterior, se tiene que hacer, esto sería posterior, se tiene que hacer anterior, se tiene un recorrido en sentido postero-anterior, ¿sí? Y emerge o sale de nuestra pelvis hacia el exterior por un conducto que es el conducto subpubiano. Lo vamos a anotar acá para que se lo acuerden. Se llama obturador, sale por el agujero obturador o isquiopubiano y dentro de ese agujero obturador por un canal que es el canal subpubiano. Bien, ahí está. Le ponemos el canal como para no olvidarnos. Bien, ese es el nervio obturador. Pero después tenemos otro nervio que va a salir de la pelvis, pero por otro lado, que es el conducto femoral. Nosotros sabemos que desde la espina ilíaca anterosuperior, vamos a imaginar que está por acá, la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, hay un ligamento. Ese ligamento, vamos a ver si se lo puedo dibujar, vamos a dibujarlo, a ver, de este color. Este ligamento es un ligamento que se llama ligamento femoral. Ligamento femoral, también se llama ligamento de falopio, ligamento de basalio, ligamento crural, tiene diferentes nombres. Por debajo de ese ligamento sale el nervio crural. El nervio crural vamos a pintarlo como más grueso, viene por fuera del anterior, de esta manera, y sale de la pelvis por él. O sea que es más externo. Bien, ahí lo tengo. Ahora vamos a pintarlo a ver si lo podemos lograr pintar con un color más oscuro. Ahí, para darle, a ver si vamos a pintarlo nuevamente. Vamos a borrar esto. Voy a volver a pintar el nervio crural. El nervio crural o femoral sale de la pelvis por ahí. Bien, ese nervio es el crural. Entonces, el crural está de color verde, el femoral, el obturador es el que está en el color azul. Así salen de la pelvis uno y otro. El femoral por la arcada crural limitada por el borde anterior del hueso y el ligamento cruralo-femoral y el nervio obturador por el conducto obturador. Ahora, ¿qué hacen cada uno de ellos? Eso es lo que nos interesa más conocer. También es muy importante conocer cómo es que salen, pero ahora vamos a ver qué hacen cada uno. Este nervio, que es el nervio obturador, lo que hace es dividirse en dos ramas. Una rama a la que vamos a llamar anterior y otra rama que es posterior. Las dos van a descender, obviamente, y fíjense que es interno. Entonces, lo que hace la rama anterior es dar inervación a los músculos aductores, es decir, que inerva a el nervio, al músculo pectíneo, por eso tengo un nervio que se llama nervio pectíneo, que se acuerdan que el nervio pectíneo es uno de los nervios superiores por
excelencia, ¿bien? Que tiene el grupo de aproximadores o aductores del muslo, el nervio aductor menor, el nervio del aductor medio y el nervio del aductor mayor, en parte el mayor. Entonces, esto es lo que hace la rama anterior del nervio obturador. Esta es la ramita anterior. La rama posterior desciende un poquito más. Bien, esta sería la rama posterior. Desciende un poquitito más y da inervación también a través de un nervio, que es el nervio aductor mayor, al aductor mayor. Este es aductor, lo que puse ahí es aductor, y además da un ramo que es sensitivo para la cara posterior de la rodilla. Bien, eso es lo que hace el nervio obturador. ¿Qué hace en definitiva? Dar inervación a través de dos ramas, anterior y posterior, a los músculos aductores. O sea que una lesión del mismo no me permitiría aproximar el miembro inferior a la línea media. El músculo al que llamamos crural o femoral, que sería este es el femoral, se divide en 4 ramas. Bien, vamos a dividirlo en 4 ramas diferentes. Una rama que se llama anterointerna, una rama que se llama anteroexterna, una rama que se llama crural, del cuádriceps, y una rama sensitiva, que se las voy a marcar así, como si fuese en línea punteada, que es una rama que llega hasta el borde interno del pie, que es un ramo sensitivo completamente, que es el nervio safeno interno, muy importante. Entonces, este nervio que tengo acá es el nervio femoral, formado por todas las ramas posteriores, y da un nervio que se llama nervio músculo cutáneo anterior, interno, el nervio músculo cutáneo externo y el nervio del cuádriceps. Y este nervio, que es el nervio safeno interno. Vamos ahora a mencionar qué hace cada uno de ellos. Vamos a empezar con el nervio safeno interno. El nervio safeno interno, que es ese que yo le puse como NSI, es un nervio sensitivo que llega hasta el borde, sensitivamente dando inervación al miembro inferior, hasta el borde medial o interno del pie y se hace superficial a nivel del tercio inferior del muslo, atravesando una aponeurosis que se llama aponeurosis de Hunter. No importa tanto eso, lo que sí me interesa que ustedes recuerden es que este nervio llega hasta el borde interno del pie. ¿Qué les quiero decir? Si yo tengo, vamos a imaginarnos que tenemos nuestro miembro inferior. Bien, vamos a dibujarlo mejor. Vamos a dibujar la cara interna de nuestro miembro inferior, que sería el muslo, parte de la rodilla, el dorso del pie, los deditos de nuestro pie, el talón, la pantorrilla y el muslo, ¿no? El nervio, este sería el pie, esta sería la pierna, este sería nuestros muslos y acá tendría la rodilla, acá tendríamos el tobillo, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. El nervio safeno lo que hace, lo pongo con un color bien como para que no se lo olviden, lo que hace en el nervio es salir, se hace superficial en este punto y recorre todo el borde interno de la pierna acompañando a la vena safena interna hasta, el borde interno del pie. Vamos a poner, no sé por qué lo hago en línea, vamos a hacer un poquito más grueso. Ahí. A ver si me sale.
hago esto. Desde allí, atravesando la aponeurosis de Hunter, hace esto. Hasta el borde interno del pie. Eso es el recorrido que tiene el nervio safeno interno. Y acompaña una vena superficial, que es la vena safena interna o magna. Este lugar que atraviesa, este espacio que atraviesa, es un espacio que corresponde al tercio inferior del conducto femoral, que es un espacio músculo aponeurótico, fundamentalmente aponeurótico, y para salirse hacia el exterior y dar inervación sensitiva a la parte interna de nuestro pie, se tiene que hacer superficial. Obviamente atraviesa esa aponeurosis se llama aponeurosis de se las menciono porque los textos la mencionan, pero lo más importante es que ustedes recuerden que inerva de la rodilla para abajo toda la parte interna de nuestro muslo. Bien, porque la parte del muslo que está arriba por encima de la rodilla, que la podemos dividir en lateral y medial, están inervadas por los nervios músculo cutáneo interno y nervio músculo cutáneo externo. Es decir, la parte interna y la parte externa de nuestro muslo, del muslo en general, ay, qué tonta, ahí, la parte lateral y la parte medial de nuestro muslo está inervada sensitivamente por estos dos nervios. El nervio músculo cutáneo interno y el nervio músculo cutáneo externo. Y lo puse al revés. Lo quise mencionar para que no se vea. El nervio músculo cutáneo interno, que está pintado de este color, y el músculo cutáneo externo, que está pintado de este color en esta imagen. Es decir, los dos nervios del plexo lumbar, del nervio crural, esta porción del muslo, es decir, la parte externa del muslo estaría inervada sensitivamente por el nervio músculo cutáneo externo y esta por el nervio músculo cutáneo interno, que son estas dos ramitas, que tiene la parte muscular que inerva, esa porción muscular inerva al pectíneo, por un lado, en su parte superior. Aquí no me quedó marcado, vamos a marcarlo acá. Ese inerva el pectíneo, esperen que vamos a ponerlo con otro color para que este inerva, ay qué tonta, al músculo pectíneo, por eso tengo un nervio pectíneo, y también este, que es el externo, inerva al sartorio. Por eso se llaman músculo cutáneo interno y músculo cutáneo externo, porque aparte de dar inervación a las partes blandas, sensitivas, obviamente también dar inervación motora. Esta sería la parte motora del nervio y esta sería la parte sensitiva del nervio. Bien, y el músculo del cuádriceps, obviamente, este músculo que es del cuádriceps, ¿a quién va a inervar? Va a inervar al recto anterior, al vasto interno, al vasto externo y obviamente que también va a inervar al crural. Bien, o sea, estas son las ramas terminales del nervio crural. ¿Por dónde sale el nervio crural? El nervio crural sale por el arcada femoral. ¿Qué hace? Desciende y se divide en el muslo en 4 ramas. Una que es la más extensa porque llega hasta el borde interno de nuestro pie, que inervando sensitivamente por debajo de la rodilla, que es el nervio safeno interno, que se llama así porque acompaña a la vena safena interna o vena safena magna, pero además da los nervios musculocutáneos internos externos, que inerva al pectíneo y al músculo sartorio, y además sensitivamente la parte medial y la parte lateral de la porción anterior de nuestro miembro, del muslo fundamentalmente, y al cuádriceps. O sea que da inervación a los músculos extensores. Bien, extensores. ¿De quién? De la pierna. Bien, de la pierna y a los aductores. O sea que el plexo lumbar da inervación a los músculos aproximadores o aductores y lo que les dije recién a los extensores, a través de este nervio a los extensores de la pierna sobre el muslo y a los aductores obviamente del muslo y por lo tanto también de la pierna, ¿bien? No podemos saber
aducir el muslo, sin aducir pierna también y pie. Bien, esto es importante. Esto sería lo que tendrían que saber de plexo lumbar, junto con las ramas constituyentes y además acordarse que da inervación al psoas. Vamos ahora a describir las ramas de otro plexo que es súper importante, que es nada más ni nada menos que el plexo sacro. Y la rama que vamos a describir es nada más ni nada menos que el nervio ciático mayor. El nervio ciático mayor, vamos a hacer como una breve descripción inicial general, porque es grosero el nervio. Vamos a describir entonces el nervio ciático mayor. Yo les diría que es muy importante que lo entiendan porque este nervio se distribuye en todo el miembro superior. Nosotros habíamos dicho que nace del primero, segundo y tercero nervio sacro y además de la rama anastomótica, obvio, con el quinto lumbar. Bien, no importa, más o menos del sacro de esta región. Nace por delante este nervio, es el nervio más grande de nuestra economía, desciende por el muslo, en la parte posterior. También se acuerdan que recibía una pequeña anastomosis del quinto lumbar, pero fundamentalmente el primer nervio sacro, segundo nervio sacro y tercer nervio sacro. También decíamos que este nervio, se origina en realidad a través o en relación con un músculo que se encuentra por detrás de él, que es el músculo piramidal. Entonces, no me sale la palabra que quiero decir, este plexo que se desarrolla por delante del músculo piramidal da origen a este nervio que está en relación con el piramidal, sale por la escotadura ciática mayor y se dirige al muslo. Entonces, nos vamos a acordar, más o menos para que ustedes lo recuerden, yo acá tendría el fémur, trocánter mayor, la cabeza y el trocánter menor. Este sería el trocánter menor. Quiero que se acuerden de esto. Lo corto ahí al fémur. Bien, lo corto ahí, tac. Esta sería parte de la cabeza. Este sería el trocánter menor. Y aquí tendríamos a la tuberosidad isquiática. Bien, entonces acá vamos a ver que tenemos a la escotadura ciática menor, la escotadura ciática mayor y demás. No nos importa eso. Yo lo que quiero que entiendan ustedes es que el nervio, cuando desciende entre dos espacios, un canal óseo comprendido entre la tuberosidad menor o troquiter y la tuberosidad isquiática que siempre hablamos. Sale por ese canal y comienza a descender por la parte posterior de nuestro muslo. Desciende por el muslo. Obvio, está constituido por dos nervios a su vez. Esos dos nervios son los nervios ciático-popliteo interno y ciático-popliteo externo. Y cuando llega a la arcada crural, se dividen esos dos nervios justamente, el ciático-popliteo externo y el ciático-popliteo interno. Este ciático-popliteo interno, cuando pasa a nivel del arco del sóleo, se transforma en nervio tibial. Y ese nervio tibial, al llegar y pasar por detrás del maléolo interno, acompañando la arteria tibial posterior, va a dar dos ramas terminales que son la plantar externa y la plantar interna. Bien, este es el recorrido general que tiene nuestro nervio ciático mayor. Bien, entonces, a nivel del muslo, este sector que yo tengo acá, esto es el muslo, ¿sí? Y es posterior. Bien, en este sector posterior del muslo se encarga de dar inervación a los músculos flexores de la pierna sobre el muslo. Es decir, que le da inervación a cuatro músculos. En realidad da cuatro nerviecitos que van a ir a la porción que serían el nervio de la porción larga del bíceps, el nervio para el músculo semitendinoso, el nervio para el músculo semimembranoso
y el nervio para la porción, corta del bíceps. Es decir, da inervación a los músculos que son flexores de la pierna. Bien, y por dentro de él nosotros habíamos dicho que transita un nervio que es posterior en el muslo, que es el ciático menor. El ciático menor, que muchos lo consideran un nervio colateral y otros un ramo terminal, da un ramo para el glúteo mayor y da un ramo que es sensitivo, que se distribuye en la piel de la parte posterior de nuestro muslo, que se denomina femoral posterior. Bien, eso es lo que pasa hasta la rodilla. Yo acá tengo la rodilla. La rodilla, la parte posterior, en lo que sería el hueco popliteo, en este lugar, el músculo se divide en dos ramas. Una rama que es externa, que es esta, que es el nervio ciático popliteo externo. Es el nervio ciático popliteo externo. Y una rama interna, que es el nervio ciático popliteo interno. Ambos nervios, el ciático popliteo interno, cuando llega a nivel del arco del sóleo, vamos a borrar, del sóleo, cuando llega al arco del sóleo, se transforma el nervio tibial posterior. Y en el pie, esto sería entonces pierna. Y en el pie, a nivel de la articulación coxofemoral, a nivel de la articulación tibiotarsiana, miren lo que estaba diciendo, el músculo, el nervio, perdón. Ahí está, este sería nuestro pie. En el pie, el nervio tibial posterior da la rama, que recibe el nombre de nervio plantar, en este caso interno, y este que sería el nervio plantar externo. Ahora, este nervio, que es el nervio ciático popliteo externo, a su vez se divide en dos ramas. Una rama externa, que es el nervio músculo cutáneo, y una rama interna, que es el nervio tibial anterior. Entonces, este sería el nervio tibial anterior y este sería el nervio músculo cutáneo. Bien, entonces, vamos a poner lo que significa esto. NCPI es el nervio ciático popliteo interno. Bien, y nervio ciático popliteo externo. Este sería nervio ciático popliteo externo. Esto que tengo aquí, NTA, es el nervio tibial anterior y nervio músculo cutáneo ay, qué tontita, ahí, nervio músculo cutáneo, esto sería el nervio músculo cutáneo. Para simplificarlo, el nervio tibial anterior inerva extensores. El nervio músculo cutáneo inerva los peroneos, por lo tanto inerva a los rotadores externos y también inerva extensores. Bien. Y el nervio tibial posterior inerva también flexores, como su nombre lo indica, porque inerva todos los músculos flexores, al tibial posterior y al peroneo posterior. Es decir, lo que ustedes más o menos tienen que recordar es dónde se distribuye el nervio, por dónde se distribuye y cuáles son las distintas ramas que va dando. Entonces,
Tenemos esto, describimos todas sus ramas hasta aquí. Y me olvidé de mencionarles algo acá, que es importante, miren. En este sector, el ciático popliteo externo da una rama, que se las pinto ahí punteadita. Tengo una rama que da el ciático popliteo externo y tengo una rama que da el ciático popliteo interno, que va hasta el borde externo del pie. El ciático popliteo interno, el interno da una rama que es el nervio safeno externo. Y el ciático popliteo externo da el nervio accesorio del safeno externo. Fíjense, tengo un nervio safeno externo que lo da el ciático popliteo interno y un nervio accesorio de él que lo da el ciático popliteo externo. Eso es importante para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos ahora a describir qué es lo que pasa cuando el nervio ciático, tengo bien el nervio ciático, perfecto, y se divide en dos. El ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno que prácticamente lo continúa. Al ciático popliteo interno lo dejamos ahí, lo cortamos ahí. El ciático popliteo externo, esto sería el ciático nervio ciático popliteo externo. Este nervio ciático popliteo externo contornea la cabeza del peroné y los músculos que se insertan en él y se divide en dos ramas. Una rama externa, que es el nervio músculo cutáneo, y una rama interna que habíamos dicho, que es el nervio tibial anterior. Este nervio tibial anterior lo que hace es atravesar un ligamento, que es el ligamento en onda del tarso por debajo de él y termina distribuyéndose él mismo en forma sensitiva en el borde interno del pie, dando inervación al músculo pedio. Da un nervio, que es el nervio pedio, y da una rama final sensitiva, que es esta, la parte final, que se corresponde con la colateral interna dorsal. Bien, que va obviamente al primer dedo. Bien, entonces da un nervio motor, que sería este, para el músculo pedio y termina en el borde interno del pie. Obviamente que el tibial anterior antes dio ramitas motoras para el músculo tibial anterior, o sea, sería el nervio del músculo tibial anterior. Vamos a poner nervio del músculo para que no se confunda con esto. Tibial anterior, el nervio del músculo extensor común de todos los dedos, común, ahí agregué un par de letras que no iban, ahí común, de todos los dedos, el nervio del músculo peroneo y el nervio del músculo extensor propio del primer dedo. Bien, todos los extensores que están en el plano anterior. Este nervio músculo cutáneo da ramos para los peroneos, los pongo arriba, para el peroneo lateral y para el peroneo lateral corto. Entonces da nervios, el nervio para el músculo peroneo lateral largo y el nervio para el músculo peroneo lateral corto. Bien, para los músculos del plano posterior. Pero además, cuando termina el nervio, se divide en dos ramas. Una rama que se dirige a la parte interna del pie para dar ramas interóseas
finalmente, que se van a transformar esas ramas interóseas o digitales en ramas colaterales para los diferentes dígitos. O sea, el músculo cutáneo da las ramas digitales para todos los dedos del pie. Serían las ramas digitales y las ramas colaterales para los últimos dedos. Acordémonos que la primera rama colateral dorsal interna la da el nervio tibial anterior a través del nervio sensitivo. Entonces, damos ramos. Estos ramos que tengo aquí, estos ramos podemos decir que son digitales, o también llamados interóseos, y los últimos ramitos, estos que sí se distribuyen en los dedos específicamente, son los ramos colaterales. Bien, entonces, este nervio, el nervio músculo cutáneo, es un nervio muy importante que se encarga de dar inervación a los músculos, peroneos laterales, fundamentalmente el largo, que es un elástico de la planta del pie, igual que el tibial posterior que vamos a ver ahora. Entonces, nos acordamos que el nervio tibial anterior y el nervio músculo cutáneo se distribuyen en el dorso del pie. El que inerva prácticamente, dando las colaterales y los nervios digitales de los dígitos a nivel dorsal, es el músculo cutáneo, que además da ramos, que lo vamos a mencionar acá, eso que le puse ahí, que es nervio, músculo, peroneo, lateral largo, y nervio, músculo, peroneo, lateral corto. Esto significa que es el nervio del músculo, peroneo, lateral, largo. Este que tengo acá sería el músculo, peroneo, lateral, corto. Bien, ese sería músculo cutáneo. Esto es lo que hace, es muy importante. Entonces fíjense que el ciático popliteo externo, inerva al grupo anterior y lateral de la pierna. El anterior son los músculos extensores. Y el lateral, además de ser extensores, además de eso, son rotadores externos. Bien, importante para tener en cuenta. Ahora, el tibial posterior tenemos entonces, por un lado, vamos a volver a describir esto. El ciático, el nervio ciático mayor, se divide en el vértice del hueco popliteo por detrás de la rodilla, sería en el ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno. El ciático popliteo interno tiene mayor tamaño. Este sería el nervio ciático popliteo interno, que cuando pasa por el arco del psoas se transforma en nervio tibial posterior. Bien, ese nervio tibial posterior recorre todo el mismo, hace el mismo recorrido con la arteria y la vena tibial posterior y llega a un seno, que es el seno calcáneo o el canal calcáneo, y se divide en dos ramas terminales que son una rama interna, que es la plantar interna, y una rama externa. Bien, estas serían las ramas. Entonces, el nervio ciático popliteo interno se divide en nervio tibial posterior. Y ese nervio tibial posterior da una rama, que es el nervio plantar interno y el nervio plantar externo. ¿Dónde pasa o dónde se produce ese cambio entre distintos? Porque es el mismo nervio que va adoptando, se divide al final, pero que va adoptando diferentes nombres. Esta primera porción es a nivel del arco del psoas, como dijimos
del arco del sóleo. ¿Bien? Y la división se produce dentro del canal del calcáneo. Recordemos que pasa por detrás, antes está pasando, lo voy a anotar a esto para que no se olviden, detrás del maléolo interno o del tobillo interno. En este recorrido, el nervio tibial posterior da ramas. ¿Para quiénes? Da ramas para el músculo tibial posterior, para el músculo peroneo, para los músculos flexores, cortos, largos y obviamente para el tríceps. Entonces, el nervio tibial posterior da ramas, que son el nervio del tríceps, lo vamos a anotar así, pero sabemos que es una rama para el sóleo, una rama para el gemelo interno, una rama para el gemelo externo. Un nervio para el músculo tibial posterior, específicamente recordemos que es un elástico. Es un músculo elástico responsable del arco de la planta del pie, el tibial posterior. Después tenemos el nervio flexor del músculo flexor común, el nervio del flexor propio y el nervio del peroneo posterior. Son todos nervios que están naciendo de la parte posterior, que nosotros sabemos que son todos flexores. Bien, y el que más me interesa es que es el tibial posterior, porque es un elástico, ¿sí? Y después tenemos el plantar interno y el plantar externo. Entonces tenemos, como el plantar, vamos a imaginarnos que estamos aquí, en el canal calcáneo, y que vamos a dar una rama, que es una rama externa, toda la planta del nervio plantar externo. Vamos a anotarlo de nuevo, bien, para no hacer lío. Este sería el nervio plantar externo. Y otro nervio que es el nervio plantar interno. El nervio plantar externo lo que hace es distribuirse en dos ramas, una superficial y una profunda. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a poner todas las ramitas, irían todas ramitas para adentro, pero yo las voy a dibujar un poquito para afuera para ponerle los nombres. Una rama sería para aquí la rama, ¿no? Pero yo las voy a dibujar ahí para que quede, bueno, vamos a dibujarla para adentro. Esta primera rama que tengo acá es la rama del oponente del quinto dedo. Bien. Tengo otra rama más abajo que es la rama flexora del quinto dedo. Tengo otra rama que es la rama abductora del quinto dedo. Y tengo otra rama que es la oponente también del quinto dedo. Todas estas ramas son ramas del plantar externo, que obviamente va al quinto dedo, al dedo pequeñito del pie. Además puede dar una rama que es la rama que correspondería al cuarto espacio interóseo, y la colateral externa, que se divide a su vez en colateral interna y colateral externa de los dedos, y la colateral externa del pie. Sería colateral externa del quinto dedo, pero además da una rama profunda, y esa rama profunda inerva, lo pongo por fuera esto. Vamos a ponerlo con otro color para que no parezca. Esa ramita que tengo acá, es la rama que inerva a todos los músculos interóseos y a los músculos lumbricales. ¿Bien? Y además da ramas, no a todos los núcleos, a los lumbricales, perdón, a todos los músculos interóseos y al tercer y cuarto lumbrical. Ahí está. Bien.
Y la rama que es externa, esta rama externa da varios músculos también, da ramas para varios músculos. Pero fundamentalmente, vamos a ir de nuevo ahí, las ramas que son las digitales para el primero, segundo y tercer espacio. Acordémonos que el cuarto espacio lo puede dar esta o lo puede dar la plantaria interna. Esta sería la del cuarto espacio. Ahí me quedó, vamos a ponerlo bien. Esta sería la rama del cuarto espacio. Pero esa del cuarto espacio también puede proceder de la plantaria interna. Esta sería la rama del tercer espacio, segundo espacio, primer espacio. Cada una de ellas va a dar una rama colateral interna y colateral externa para cada uno de los dedos. Y además, esta rama plantaria interna da una rama que es la colateral interna, que sería homóloga a esta. Entonces, esta es la rama, colateral interna. Bien, pero además va a dar una serie de ramitas para los músculos del grupo interno. Entonces va a dar un músculo, va a dar un nervio para el músculo plantar corto, va a dar para el abductor del primer dedo, bien, una rama para el flexor corto, plantar obviamente, va a dar una rama para el flexor propio corto del primer dedo y va a dar una rama para el primer y segundo lumbrical. Sabemos que son 4 lumbricales. ¿Se acuerdan que eran los musculitos que iban entre los tendones extensores y los tendones flexores? Y este es el grupo muscular interno y el plantar corto es un poco el músculo que corrigido por el cuadrado carnoso de Silvio, que le da la inervación del plantar externo, que le da el plantar externo, me estaba olvidando de comentarlo, que da también, además de todos estos músculos, la inervación al músculo cuadrado carnoso de Silvio. Entonces tengo el nervio del músculo cuadrado, pongo un cuadrado carnoso. Ustedes se van a acordar enseguida de Silvio. Y esto es lo que hay en la planta del pie. Lo que se tiene que acordar es que el plantar interno da inervación al grupo interno del pie, el plantar externo al grupo externo del pie, el plantar externo a todos los interóseos y al tercer y cuarto lumbrical, el interno al segundo y primer lumbrical, y prácticamente el interno da todas las interóseas y colaterales para los dedos, como ocurre normalmente en la mano, prácticamente son homólogos. En tanto que digamos que el plantar externo da ramos para el cuarto espacio intercostal y el colateral externo. Este nervio, el ciático, tenemos que recordar algunos puntos que son importantes, que son cuando pasa por la cabeza del peroné en este sector, cuando se divide en ciático popliteo interno y externo en este sector y en este otro sector que tenemos por aquí, que es cuando pasa por detrás del maleolo interno. Esos son los registros óseos o reparos anatómicos que ustedes tienen que tener para recordar por dónde transita este nervio, que es el nervio ciático mayor, el más importante de nuestra economía. Todos estos nervios son todos muy, pero muy, muy importantes. Está muy bueno que lo puedan leer y estudiar bien y hacer esos esquemas. Fíjense que no son tantos, ni tampoco es tan difícil. A mí me parece que son un poco como más tranquilos con respecto a lo de miembro superior. Es importante que sepan la distribución y la formación de los plexos, después la distribución y cómo sale de la cavidad pelviana hacia el exterior el nervio obturador y el nervio crural o obturador y femoral, y después la distribución de cada uno de ellos y fundamentalmente del ciático. El ciático es un poco el más importante.
Bien, fíjense que el ciático da inervación a la pierna, a la parte posterior y externa, y la parte interna de nuestra pierna está inervada por, sensitivamente, estamos hablando, por este nervio que es el safeno interno. Yo les voy a hacer un pequeño videito de las venas superficiales que va a ser muy cortito, de unos minutitos nada más, porque nos quedó eso de de los nervios, perdón, de los vasos de miembro inferior, porque la clase de las arterias me quedó media como muy larga, entonces me pareció correcto darle las venas independientemente para que no quede tan extenso y tan difícil. Bueno, con esta clase y luego un pequeño video de las venas y de los ganglios linfáticos de miembro inferior, que son sencillos, son muy lindos de estudiar además, y aparte porque se ven en la práctica bastante, terminaríamos la parte descriptiva de este curso de anatomía por esquemas de miembro inferior. Después ustedes se pondrán de acuerdo con los chicos del centro cuando quieren ser evaluados. Yo de aquí en más les voy a empezar a subir distintos formularios para que ustedes repasen la anatomía del miembro inferior con lo que estuvimos viendo, con cosas muy jerárquicas que me interesa que la recuerden para siempre, para su praxis médica, porque les va a venir muy bien recordarlas, pero la verdad es que yo me siento muy feliz de haberlos acompañado con esta clase. Estamos terminando esta semana este curso, que no se termina porque vamos a seguir subiendo materiales, pero por lo menos tienen las clases básicas para comprender la anatomía de tanto miembro superior como de miembro inferior, para que puedan llegar bien al final de crecimiento y desarrollo. Las últimas clases yo traté de hacerse las más acotadas y con menos registro gráfico para poder llegar y que ustedes puedan estudiar, que ustedes se dedican a repasar lo que realmente les interesa, como si fuese realmente la clase posta en la facultad, con el pizarrón y la tiza, como lo fuimos recreando desde el inicio, pero yo después les voy a hacer un recorrido desde la disección de imágenes de miembro inferior, como estuvimos haciendo con miembro superior, pero a fines de que nos quedaran más cortas las últimas clases, para que ustedes pudieran aprovechar lo que realmente necesitaban para culminar la anatomía descriptiva del miembro inferior, decidí hacer como videos más cortos para que a ustedes les resulte más rápido la lectura de los mismos. Para mí, miembro inferior es fundamental. A mí me interesa como docente que ustedes se sientan seguros en los conocimientos que fueron adquiriendo a lo largo de toda la carrera y que cuando lleguen, digamos, no importa el final de crecimiento y desarrollo en este caso, sí me importa mucho que lo aprueben y que les vaya a todos muy bien, pero no es con el fin esto de que puedan aprobar un examen, sino de que puedan aprovechar estos contenidos para aprender a leer diagnóstico por imágenes, para poder interpretar una dolencia, un dolor, un trauma, para que sepan por dónde van los grandes troncos arteriales, los grandes troncos venosos, los grandes troncos nerviosos del miembro superior y del miembro inferior. Me hubiese gustado darle más topografía, pero el tiempo era muy acotado y la anatomía descriptiva, como su nombre le indica, descriptiva, es muy lenta. Entonces, bueno, por ahí en algún momento podemos hacer algo más topográfico o podemos hacer una clase de consulta topográfica. Después veremos cómo podemos de alguna manera cómo aunar todos estos conocimientos en métodos diagnósticos, pero lo más importante es que hayan llegado hasta aquí con estos contenidos que para mí son fundamentales, porque ustedes van a tener la seguridad de ver o de encontrar lo que buscan, o por lo menos reconocer las estructuras, que es, no saben lo importante, muy importante. Es muy difícil, o lo más difícil en medicina, es ubicarse en el espacio y en el tiempo y tratar de estar seguro con los contenidos que uno sabe. Si cuando vemos un método de diagnóstico por imágenes podemos describir lo normal, vamos a encontrar muy fácilmente dónde está lo patológico. Entonces, esa es la idea de esto, ir formándoles un ojo anatómico para que ustedes empiecen a ver en imágenes todas estas estructuras que estuvimos viendo.
viendo. Obvio que no van a ver un vaso arterial, obvio que no van a ver un nervio y una vena en un método de diagnóstico. Van a ver si lo van a ver si hacen una arteriografía, un vaso, si no, no lo van a ver. Lo que van a ver son estructuras óseas y masas musculares. Que si ustedes reconocen las estructuras óseas y saben qué grupos musculares groseramente hay en cada segmento de los miembros, les va a resultar mucho más sencillo encontrar una patología. Y por esas grandes masas musculares pasan estos nervios, estos vasos arteriales, estos vasos venosos que nosotros estamos estudiando con tanta dedicación hoy en primer año, pero que les aseguro que les va a servir para cuando estén en años superiores. Bueno, yo les deseo que tengan una muy, pero muy linda semana, que estén tranquilos, que han estudiado mucho, que todos han hecho un gran sacrificio, todos hemos hecho un gran sacrificio, todos estamos muy cansados después de un cuatrimestre, además sin vacaciones prácticamente, porque estuvimos y le dimos continuidad a nuestro estudio, a nuestras clases, pero que bueno, llegó el momento de demostrar y de poner de alguna manera a la vista lo que fuimos aprendiendo. Yo creo que mucho, creo que han hecho un esfuerzo enorme y yo los quiero felicitar por haber seguido estas clases. Para nosotros es muy importante, hacía 18 años que estos temas no se ven con esta dedicación y me pareció un buen momento para hacerlos y poder acompañarlos desde este lugar. Como hace mucho que no lo hacíamos, posiblemente la calidad de los esquemas no es lo mejor, como siempre les digo, tampoco tengo mucho tiempo para practicarlos porque todos tenemos muchos trabajos y en la práctica la verdad que me hubiese encantado hacerlo mejor, pero bueno, hice lo máximo que pude. Y yo creo que ustedes también hicieron lo máximo que pudieron. Así que no va a quedar otra que buenos resultados. Todo lo que pase de acá al más tiene que ser positivo por el esfuerzo que todos hemos hecho. Bueno, les mando un abrazo a todos, gigante, fuerte. Siéntanse en contenidos y siéntanse en acompañados porque hay mucha gente que está trabajando mucho para que ustedes puedan aprender. Así que linda semana para todos y fuerza en estos últimos tramos, que disfruten la felicidad del repaso y no se sientan tristes. Porque se termina el curso, sino todo lo contrario. Hicimos un lindo trabajo todos.